Estimados presentes, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo se viene ese video? Siendo en los años 80, en donde se concentraba, o sea, encontraba un mayor interés por este aprendizaje que es de las acciones observadas y medidas. El entorno donde se desenvuelven, que son estudios que por el conductismo, o sea, donde una persona que más se desenvuelve su comportamiento, todo eso, es estudiado por el conductismo, que a su vez es analizado mediante procedimientos experimentales y objetivos. Un claro ejemplo es el experimento que realizó Paulot. Al darse cuenta que al poner comida al perro, este salivaba, o sea, por el gusto, obvio, porque no sabemos que está salivando porque le gusta la comida. Ya salivaba. Entonces, él hacía sonar una campana cuando el perro comía, o sea, cuando iba a servir, sonaba una campana para tipo un estímulo, ya, una campana. Al regresar con la comida, o sea, de nuevo salivaba. Podemos observar el estímulo y respuesta a este se lo denominó, o sea, el estímulo, o sea, este experimento que él hizo se lo denominó aprendizaje por asociación o condicionamiento. Así que podemos definir que buen comportamiento lleva a un buen aprendizaje. Con respecto a los aspectos positivos, se puntualiza el desarrollo o proceso de teología educativa. Y se incentiva a su investigación y se puede brindar una secuencia programada. Con relación a esto podemos afirmar que se presenta la posibilidad de planificar, organizar y regular la conducta humana. En los aspectos negativos no se considera el carácter cualitativo emocional de la conducta humana. Principios de la reciencia, principios de la frecuencia, principios de la extinción, principios de recuperación espontánea, principios de generalización y principios de discriminación. El primero se basa en estímulos de acondicionamiento y incondicionalidad. El segundo asocia con el tiempo, es decir, el acondicionamiento debe ser reciente. El tercero se refiere a que la falta de práctica hace que se olvide el acondicionamiento. El principio de recuperación espontánea se encuentra ligado con el principio de extinción y luego el proceso de asociación de estímulo no condicional. Y el penúltimo principio se basa en un solo estímulo. Con respecto a la psicología del conductismo, afirma que solo la experiencia caracteriza la formación psicológica. Contraataca a la consecuencia o síntoma sin reconocer la causa. Reduce al hombre a una máquina simple, ya que no presenta atención a la vida psíquica. Como hemos podido notar, la psicología brinda teorías de investigación para comprobar científicamente una investigación hacia una determinada persona, hacia un comportamiento que se encuentra sistematizado en la teoría del condicionamiento.
además que realiza terapia conductual que ayuda a la conducta que sea modificada por distintos métodos o enseñanza. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las características generales del conductismo. El conductismo se centra más que todo en la conducta observable, cómo controlarla y cómo predecirla. Su principal característica es conseguir un comportamiento determinado, buscando siempre el adecuado. El conductismo es una corriente psicológica que afirma que la conducta humana es adquirida y no innata. Bueno, en otras palabras, podríamos decir que son las reacciones o respuestas que un individuo tiene ante los estímulos y son aprendidas, ¿no? Por ejemplo, un joven sale de su casa y es atacado por un perro, a partir de la cual cada vez que sale a la calle y ve un perro, siente miedo o pavor de que le vuelva a ocurrir lo mismo. Otro ejemplo sería que un joven es sometido a burlas y desprecio cada vez que habla delante de sus compañeros. Al principio no le importa, no le toma mucha importancia, pero con el tiempo deja de hablar en clase por miedo a las burlas y al desprecio de sus compañeros. Estos dos ejemplos muestran que el conductismo más que todo trata de entender cómo los estímulos del medio controlan determinadas conductas. Y se puede decir que el objetivo de estudio dependerá de la situación, la respuesta y del organismo más que todo, ¿no? A partir de aquí podemos decir que el conductismo tiene dos variantes. Bueno, tiene muchas más, pero en esta oportunidad vamos a explicar solamente dos. Sería el clásico y el otro el operante. En primer lugar vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. El doctor Ivan Pavlov hizo su descubrimiento al estudiar el sistema digestivo de los perros. Pavlov hacía sonar una campana antes de presentarle el alimento a los perros y medía su respuesta de salivación poco tiempo después. Pavlov observó que los perros comenzaban a salivar ante el sonido de la campana, incluso cuando no se les había presentado la comida. Entonces, esto nos muestra que la campana era un evento anticipatorio que llevaba a la comida, ¿no? Entonces, los perros de Pavlov habían sido condicionados clásicamente para asociar el sonido de la campana con la presencia de la comida. Por otro lado, tenemos a la segunda variante, que es el conductismo radical. Este tiene presencia en diferentes ámbitos, entre ellos el clínico y el educativo. Se trata de las técnicas de modificación de conducta, siendo especialmente vinculadas con el conductismo radical, las técnicas operantes. Frederick Skinner fue el pionero en la idea del condicionamiento operante. Skinner no creía que los seres humanos poseían libre albedrío, sino todo lo contrario. Creía que todo el comportamiento de los seres humanos y su personalidad se basaba en las circunstancias externas de la sociedad y todo eso, ¿no? Entonces, para probar su teoría, Skinner inventó una caja dentro de la cual colocaba una rata muy hambrienta. Dentro de la caja había dos palancas y luces. Entonces la rata aprendió rápidamente que presionando o jalando una de las palancas recibía como premio un trozo de comida. También aprendió a discriminar entre la luz y la oscuridad, ¿no? Aprendió a diferenciar que
no se le daría alimento si la luz estaba apagada. La caja de Skinner nos demostró el modelo de comportamiento a través del condicionamiento operante. El conductismo en la educación se aplica para una mejor adquisición de conocimientos en los estudiantes, pero eso también implica tanto en su comportamiento como en su actitud hacia las clases. Entonces tenemos que mencionar que la teoría conductista nos dice que todo comportamiento de una persona ha sido aprendida mediante un complejo de sistema, tanto de refuerzos como de castigos, que estos llevan dándose desde su nacimiento. La técnica más aplicable en el campo de la educación es el condicionamiento operante, que se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro debido a que si se premia o se castiga dichas actitudes o actitudes que se dan. Hemos mencionado acerca del sistema de refuerzos y de castigos, pero ¿cómo funcionan los refuerzos y los castigos? Los refuerzos y los castigos pueden ser tanto positivos, que implica añadir un estímulo a la conducta, y también negativos, que involucra eliminar algo. Y frente a una conducta que se requiere modificar, podemos tener 4 tipos de respuestas ante esto. Vamos al primero, que son los refuerzos positivos, que implica darle un estímulo a la persona, como puede ser atención, elogios. Segundo, que son los refuerzos negativos, que implica eliminar algo desagradable de su experiencia. Tenemos al tercero, que es el castigo positivo, que tiene que ver con el uso de un estímulo adversivo para disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Y por último tenemos el castigo negativo, que esto conlleva a la eliminación de un estímulo positivo para evitar que una conducta se vuelva a repetir en un futuro. Ahora tenemos 2 ejemplos para entender mucho mejor los conceptos que acabamos de mencionar. Entonces tenemos el primer ejemplo, que es de un refuerzo, o podría ser la entrega de un pequeño premio a los alumnos que contesten bien en clases, que eso puede ser ejemplo de un refuerzo. Tenemos al ejemplo de un castigo, que puede ser la llamada de atención hacia un alumno que está comportándose de mala manera en un salón de clases. Entonces, con estos ejemplos podemos entender mucho más lo que implica los refuerzos y los castigos en lo que es la educación. Conductismo en el área laboral. El conductismo es una de las perspectivas psicológicas que aporta tanto conocimientos y comprensión de los fenómenos laborales. Entonces partimos por el primer punto, que es la selección del personal. Aquí debe existir un análisis del puesto, como la conducta que se espera que tenga el trabajador. Seguimos por el segundo punto, que es la descripción del puesto. Esto se puede elaborar a partir de la definición conceptual operante. Por tercero tenemos a la planeación de los programas de refuerzos. Estos se deben de desarrollar en una organización y pueden ser diseñados también de una forma muy efectiva. Tenemos a la prevención y manejo de los conflictos. Es importante aportar elementos que permitan desarrollar programas para la prevención y manejo de los conflictos que se puede dar en una organización, identificando tanto las motivaciones, conductas y reforzadores. También tenemos a la capacitación y adiestramiento. La psicología conceptual aporta técnicas de diseño efectivo en enseñanzas y aprendizajes, basadas en la tecnología de enseñanzas de los principios del aprendizaje que propone, como por ejemplo podemos decir en los tutoriales de computadoras. Tenemos con la planeación y evaluación de desempeño. Cuando hay que planear actividades, objetivos y tareas que un trabajador debe realizar, la psicología conductual permite especificar las operaciones, tanto como las tareas
descripción y la forma de evaluación. Tenemos a los programas de calidad y control de calidad. Esto facilita el diseño y funcionamiento de la organización a partir tanto del diseño y la entrega a tiempo de los productos que la misma organización produce. Vamos a la motivación. La motivación puede desarrollarse a través de estrategias bien diseñadas, mediante las que todos los trabajadores se organicen y generen productividad y satisfacción laboral en la organización. Vamos a la supervisión, el control de calidad, diagnóstico, desarrollo y cambio de la organización. La operatividad de las teorías conductuales va a permitir establecer planes, programas y estrategias para la supervisión, control de calidad, diagnóstico y desarrollo y cambio de la organización. Profesor, continuando con la exposición, la parte que les hablaré es acerca de los principales autores del conductismo. El primer autor es Iván Petrovich Pavlov. Él nació en Ryazán el 14 de septiembre de 1849 y murió en Leningrado el 27 de febrero de 1936. Él es uno de los precursores rusos, un psicólogo experimentado del principio del siglo XIX. Su experimento más conocido fue el perro de Pavlov, como comúnmente se lo recuerda en el mismo. O sea, un perro era alimentado a diario, a la vez que sonaba una campana de esta forma. El perro asoció que cada vez que sonaba la campana se le daría de comer y empezaba a saludar. Se midió de tal forma a la salivación, se comprobó que aunque no se le daba de comer, luego no hubiera frente a comida u olor alguno, si sonaba la campana de salivaría, lo cual conllevó la teoría de desarrollo del condicionamiento clásico, es decir, que es posible a través de la repetición por el aprendizaje, asociaron estímulos que neutran a un estímulo incondicionado, dado como natural, dando como resultado una respuesta acondicionada. El segundo autor importante es John Rawls Watson. Nació el 20 de abril de 1878 en los Estados Unidos, Harville. Muere en New York el 11 de abril de 1958. Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, además fundador del conductismo, aunque se trasladó a Chicago para estudiar filosofía, atraído por John Dewey y el pragmatismo. Muy rápido comenzó a interesarse por la psicología en el año 1903, obtuvo el doctorado y comenzó a trabajar como asistente e instructor de psicología en animales. Entonces, hizo el experimento con el niño Albert para poner a prueba la hipótesis de que las emociones podían aprenderse por las asociaciones condicionadas. Entonces, Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert, como les decía, como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba a una rata blanca. Cuando el niño se acercaba a la rata para tocarlo, Watson golpeaba una vara metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y fruto del miedo se ponía a llorar. Entonces Watson repitió este proceso medias decenas de veces y observó que tras distinguir esos ensayos en el pequeño Albert, se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Entonces Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía a la tabla metálica. O sea, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. El tercer autor importante es Wolfgang
Frederick Skinner. Él nació en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Susquehanna el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Fue un psicólogo y filósofo también social estadounidense. Él continuó con el desarrollo del condicionamiento clásico, experimentando a su vez con ratas. El experimento de las ratas de Skinner consistía en ponerlas en una caja, en el cual tenía una palanquilla o un pulsador que les distribuía comida. Si la rata obedecía a las lucecitas verdes, rojas y el altavoz, entonces se alimentarían si apretaban la palanca en el momento correcto. Si no, sería castigada. También Skinner desarrolló un paseo más allá que el condicionamiento clásico. ¿Qué es condicionamiento operante? Es decir, que las respuestas que son positivas pueden ser influenciadas a través de refuerzos positivos y de esta forma se mantendrán en el tiempo, y las respuestas negativas pueden ser abandonadas a través de algún tipo de dolor, a través de refuerzos negativos, es decir, puede llegar a extinguirse. Eso sería todo de mi. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre los dos experimentos más relevantes en la historia del conductismo, el perro de Pavlov y la caja de Skinner. El perro de Pavlov, lo más importante en la enseñanza de Pavlov era que toda la actividad nerviosa de un animal tan organizado como el perro era nada más que una respuesta efectuada por el sistema nervioso del animal a ciertos estímulos que actuaban sobre tanto dentro como fuera del cuerpo del animal. Lo curioso de este experimento es que Pavlov no realizaba experimentos psicológicos, sino que estudiaba la fisiología de la digestión de los perros. Y es que el descubrimiento de los reflejos condicionados fue un resultado colateral en realidad. Durante sus investigaciones, Pavlov descubrió algo curioso, notó algo curioso, y era que los perros salivaban cada vez que veían a alguien con patas blancas, porque así se vestían las personas que los alimentaban. Ellos salivaban, se les diera comida o no, cuando veían a las personas con patas blancas. Entonces cambió el rumbo de sus investigaciones, de sus experimentos, y diseñó un experimento con el cual medía la salivación de los perros ante un estímulo natural, que era la comida, y ante un estímulo neutro, que podía ser una luz, un sonido, un estímulo táctil. De manera progresiva es que él va haciendo diferentes experimentos hasta que llega un punto que asocia el estímulo neutro con el estímulo natural y presenta el sonido y la comida al mismo tiempo. Y al final solamente bastaba con presentar el estímulo neutro, es decir, la estimulación táctil, el sonido, la luz, para causar la salivación en el animal, en el perro, muy similar a cuando el perro veía la comida. Luego tenemos a la caja de Skinner. Es un instrumento de laboratorio utilizado en el análisis experimental para estudiar el comportamiento de los animales. Se caracterizaba por contener un mecanismo que garantizaba que el animal adquiría el alimento, el cual era el estímulo positivo, y este favorecía al condicionamiento que se pretendía lograr. La caja de Skinner se componía por tres componentes básicos: el manipulando, el estímulo discriminativo y el registro acumulativo. El manipulando era el mecanismo que el animal debía manipular, pero que no estaba en su naturaleza manipular. El estímulo discriminativo señaliza si el mecanismo
que se le manipulando funciona. Se suele utilizar un sonido o una luz. Y luego está el registro acumulativo, que es un aparato que registra las respuestas operantes en función del tiempo y de forma acumulativa. Luego tenemos a las ventajas y desventajas del conductismo. En ventajas tenemos que nos muestra que el aprendizaje depende de los efectos de las conductas de nuestro entorno. Depende mucho de eso. También motiva a las personas hacia su aprendizaje, en algunos casos, no en todos, obviamente. También nos permite tener una buena planificación en nuestro aprendizaje, nos deja llevar un orden y una buena organización sobre este. En las desventajas, podemos ver que muchas veces condiciona a las personas a realizar actividades que fueron realizadas con anterioridad y lo que lleva a que las personas se mecanicen. En el aprendizaje pasa algo parecido. El aprendizaje se vuelve reduccionista, mecánico, memorístico y también en algunas ocasiones el conductismo no puede explicar algunas conductas sociales, como es en el caso de los niños, que ellos no siempre imitan las conductas que se les refuerzan, sino que ellos crean nuevos patrones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.